Es la número 16. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jacob Colmenero. Hoy es otra transmisión de Home Radio Ciudad de México. Le daremos continuidad al libro de Un curso de milagros del Manual para el Maestro. En esta ocasión vamos a dar seguimiento a la pregunta que se quedó a la mitad en el capítulo anterior. La pregunta es la número 16. Las lecciones no cambian al azar. Al darse cuenta de esto y entender que es verdad, el maestro descansa contento. Se le dirá cuál ha de ser su papel hoy, mañana y siempre. Y aquellos que compartan ese papel con él le encontrarán para que juntos puedan aprender las lecciones de ese día. Nadie de quien él tenga necesidad estará ausente. No se le enviará a nadie que no tenga un objetivo de aprendizaje ya establecido y que pueda aprender ese mismo día. Para el maestro de Dios avanzado, esta pregunta es por consiguiente superflua. Ya la planteó y ya se le contestó, y él se mantiene en continuo contacto con la respuesta. Ya lo tiene todo y ve desplegarse ante él, seguro y libre de obstáculos, el camino que tiene que recorrer. Pero, ¿qué ocurre con aquellos que todavía no han alcanzado la certidumbre que él posee? Esos aún no están listos para una falta de estructura así. ¿Qué es lo que tienen que hacer para aprender a entregarle el día a Dios? Hay algunas reglas generales a seguir, aunque cada cual debe usarlas a su manera como mejor pueda. Las rutinas como tales son peligrosas, porque se pueden convertir fácilmente en dioses por derecho propio y amenazar los mismos objetivos para las que fueron establecidas. Se puede decir, por lo tanto, que en términos generales es mejor comenzar el día bien. Siempre es posible, no obstante, nuevo si no comenzó debidamente. Con todo, es obviamente ventajoso comenzarlo bien y de esta manera ahorrar tiempo. En un principio, es aconsejable pensar en función del tiempo, aunque este no es de ningún modo el criterio esencial, probablemente es el más fácil de observar al principio. Inicialmente se hace hincapié en ahorrar tiempo, que si bien sigue siendo importante, a lo largo de todo el proceso de aprendizaje se recalcará cada vez menos. De entrada, podemos decir con seguridad que el tiempo que se dedica a comenzar bien el día ciertamente ahorrará tiempo. ¿Cuánto tiempo debe emplearse en ello? Eso depende del mismo Maestro de Dios, quien no puede adjudicarse a sí mismo este título hasta que haya completado el libro de ejercicios, ya que estamos aprendiendo dentro del marco de este curso. Después de haber finalizado las sesiones de práctica más estructuradas contenidas en el libro de ejercicios, la necesidad individual será el factor determinante. En este curso es siempre práctico. Puede ser que el Maestro de Dios no se encuentre en una situación que sea conducente a pasar unos minutos en un estado de quietud, nada más despertarse. Si es el caso, que recuerde tan solo que su elección es pasar un rato con Dios lo antes posible y que lo haga. La cantidad de tiempo que dedique a ello no es lo más importante. Uno puede fácilmente pasarse una hora sentado inmóvil con los ojos cerrados y no lograr nada. O bien puede con igual facilidad dedicarle a Dios solo un instante y en ese instante unirse a Él completamente. Quizá la única generalización que puede hacerse al respecto es la siguiente. Dedica un rato lo antes posible después de despertarte a estar en silencio y continúa durante 1 o 2 minutos más después de que haya comenzado a resultarte difícil. Probablemente descubrirás que la dificultad disminuye y desaparece. En caso de no ser así, ese es el momento de parar. Por la noche se debe seguir el mismo procedimiento.
Tal vez tu periodo de sosiego deba ser temprano en la noche. Si no te es posible hacerlo inmediatamente antes de irte a dormir, no debes hacerlo acostado. Es mejor estar sentado en cualquier postura que prefieras. Habiendo completado el libro de ejercicios, seguramente habrás llegado a algunas conclusiones al respecto. Si te es posible, un momento apropiado para dedicárselo a Dios es justo antes de irte a dormir. Esto pone a tu mente en un estado de reposo y te aparta del miedo. Si te resulta más conveniente hacerlo más temprano, asegúrate al menos de no olvidarte pasar un rato, aunque solo sea un momento en el que cierras los ojos y piensas en Dios. Hay un pensamiento en particular que debe recordarse a lo largo del día. Es un pensamiento de pura dicha, de paz, de liberación ilimitada porque todas las cosas se liberan dentro de él. Crees que has construido un lugar seguro para ti mismo. Crees que has forjado un poder que te puede salvar de todas las cosas aterradoras que ves en sueños, pero no es así. Tu seguridad no reside ahí. A lo que renuncias es simplemente a la ilusión de que puedes proteger tus ilusiones. Ese es tu temor y solo ese. Qué insensatez estar atemorizado por nada. Nada en absoluto. Tus defensas son inservibles, mas tú no estás en peligro. No tienes ninguna necesidad de ellas. Reconoce esto y desaparecerán, y solo entonces aceptarás tu verdadera protección. Cuán fácil y tranquilamente transcurre el tiempo para el Maestro de Dios que ha aceptado su protección. Todo lo que antes hacía en nombre de su propia seguridad ha dejado de interesarle, puesto que está a salvo y sabe que lo está. Tiene un guía que no le ha de fallar. No es necesario que haga distinciones entre los problemas que percibe, porque aquel a quien acude reconoce que no hay grados de dificultad en su resolución. Está a salvo en el presente como lo estaba antes de que su mente aceptase las ilusiones y como lo estará cuando las haya abandonado. Su estado no cambia con la ocasión o con el lugar, porque todas las ocasiones y todos los lugares son uno para Dios. En esto reside su seguridad. No tiene necesidad de nada más. Con todo, habrá tentaciones a lo largo del camino que el Maestro de Dios aún le queda por recorrer, y tendrá necesidad de recordarse a sí mismo durante el transcurso del día que está protegido. ¿Cómo puede hacer eso? Especialmente con los momentos en que su mente esté ocupada con cosas externas. Lo único que puede hacer es intentarlo, y con su éxito dependerá de la convicción que tenga de que va a triunfar. Deberá tener absoluta certeza de que su éxito no procede de él, pero que se le dará en cualquier momento, lugar o circunstancia que lo pida. Habrá ocasiones en que su certeza flaqueará, y en el momento en que esto ocurra, el Maestro de Dios volverá a tratar, como antes, de depender únicamente de sí mismo. No olvides que eso es magia, y la magia es un pobre sustituto de la verdadera ayuda. No es suficiente buena para el Maestro de Dios, porque no es suficiente buena para el Hijo de Dios. Evitar la magia es evitar la tentación, pues toda tentación no es más que el intento de sustituir la voluntad de Dios por otra. Estos intentos pueden parecer ciertamente aterradores, pero son simplemente patéticos. No pueden tener efectos, ya sean buenos o malos, sanadores o destructivos, tranquilizadores o aterradores, gratificantes o que exijan sacrificio. Cuando el Maestro de Dios reconozca que la magia simplemente no es nada, habrá alcanzado el estado más avanzado. Todas las lecciones intermedias no hacen sino conducirle a ese estado y facilitar el que ese objetivo esté más cerca de reconocerse. Pues cualquier tipo de magia, sea cual sea su forma, es simplemente impotente. Su impotencia explica por qué es tan fácil escaparse de ella. Es imposible que lo que no tiene efectos pueda aterrorizar. No hay nada que pueda sustituir a la voluntad de Dios. Dicho llanamente, a este hecho es al que el Maestro de Dios dedica su vida. Cualquier otro sustituto que acepte como real tan solo puede engañarle, mas está a salvo de cualquier engaño si así lo decide.
Quizá necesite recordar, Dios está conmigo, no puedo ser engañado. Quizá quizá prefiera usar otras palabras, o solo una o ninguna. En cualquier caso, debe abandonar toda tentación de aceptar la magia como algo verdadero y reconocer que no solo es aterradora no es aterradora ni pecaminosa, ni peligrosa, sino que simplemente no significa nada. Al estar arraigada en el sacrificio y la separación, que no son más que dos aspectos de un mismo error, el Maestro de Dios elige simplemente renunciar a todo lo que nunca tuvo, y a cambio de ese sacrificio se restaurará el cielo en su conciencia. ¿No te gustaría un intercambio así? El mundo lo haría gustosamente si supiera que se puede hacer. Los maestros de Dios son los que deben enseñarle que sí se puede, y por lo tanto su función es asegurarse de que ellos mismos lo hayan aprendido. No hay otro riesgo durante el día excepto el de poner tu confianza en la magia, pues solo eso conduce al dolor. No hay más voluntad que la de Dios. Sus maestros saben que esto es así y han aprendido que todo lo demás es magia. Lo que mantiene viva la creencia en la magia es la ilusión simplista de que la magia da resultado. Los maestros de Dios deben aprender a detectar las diversas formas de magia a lo largo de todo su entrenamiento, cada día y cada hora, e incluso cada y así vuelve a abrir la puerta del cielo y su luz puede volver a irradiar sobre la mente que se encuentra en paz. Y aquí el curso, con respecto a la magia, se refiere a cuando tú te sientes separado de tu creador y entonces comienzas a hacer comienzas a tener ciertas actitudes en donde tú sientes que tu plan es perfecto y que tu plan es el que te va a proteger, tus decretos, tus intenciones, todo lo que conlleve esa idea de separación del Padre y que tú no estás protegido en él. El curso de milagros lo interpreta como esa intención de la magia, el que tú quieras hacer algo externo de la fuente, y eso, por lo tanto, el curso o el Espíritu Santo lo interpreta como una ilusión, o que quieres mantener la guía del Espíritu Santo bajo tus propios propósitos, tus propias intenciones para sentirte en control y sentirte seguro. Entonces el curso nos explica esta parte de todo aquello que es como que no tiene un origen más que tu propia fuerza, chispa divina, tu propia mente, sin entender que tenemos una fuente divina que ya tiene un orden divino y que nosotros lo que pretendemos es volvernos a alinear a ese orden y volvernos a alinear a lo que es la voluntad del Padre, que seamos felices, plenos, absolutos en Él, que no haya extremos en Él. Todo aquello que nosotros intentamos hacer, el Espíritu Santo lo interpreta como esas ilusiones y por lo tanto se le consideran como esta parte de magia independiente del Creador, o que nosotros podríamos en nuestra mentecita loca pensar que podemos hacer algo externo a Él, cuando el curso lo que dice es que tú te vas a sentir pleno y completo cuando estás íntegro o sientas la integridad de ser uno con el Padre. Y todo el curso lo que plantea es volver tu mente a esa integración, volverte a la fuente y volverte a considerar uno con tu Creador. Entonces, todo lo demás que, digamos, entre la simbología, entre todas esas maneras en las que nosotros tratamos de concebir a Dios, si Dios no está en él, si Dios no está en esa práctica, si no está la voluntad de Dios ahí, o no lo hacemos partícipe de ello ahí, es magia, o sea, es intentar hacer algo independiente de tu fuente. Y aquí el curso lo que nos invita es a hacer parte a Dios en nuestra vida, al tener momentos de reflexión, como lo que dice, digamos, al inicio, de cómo debe pasar el día el maestro de Dios. Y aquí dice, dedicándole solo un tiempo, un momento en tu día para comenzar tu día bien. El curso nos menciona que no es necesario que sea una hora en donde no saques provecho de esa hora, en donde estés respirando o estés tratando de tranquilizar tu mente.
que puede ser un momento en el cual tú a Dios le pides, o sea, tienes el recuerdo de Él y le pides que en ese día se haga presente en tu vida. Eso es más valioso e inclusive es más beneficioso para uno mismo, el tener esos momentos en donde tú paras y le pidas ayuda al Padre y entonces permites que Él entre, digamos, quita las barreras que tu libre albedrío ha propuesto, ha creado los límites para que el Creador no intervenga, y entonces ahí tú en ese momento es como si le dieras luz verde de que actuar en tu vida, y eso lo considera el curso más provechoso que el dedicar tiempo a querer tranquilizar tu mente o a enfocarla en otro aspecto, cuando lo importante es que te entregues tu día o integres tu día al Creador o le permitas que Él intervenga para que comience a actuar en ese día y las cosas comiencen a suceder entendiendo su intervención o dándote cuenta de que cómo te sientes en un día que no lo haces y cómo te sientes en un día cuando ya le estás pidiendo ayuda y que intervenga en tu día a día. Entonces, esto va a ser algo como muy personal, cómo tú vas a sentir su clara intervención o cuando de plano eh, tú no has tenido esos momentos de paz en donde no has tenido como ese alto que necesitas para tener esa reflexión o esos momentos en donde tú dedicas ese tiempo, se paran todas las aguas, se tranquiliza todo el día y simplemente tú ya no estás en esa incertidumbre de qué va a pasar, sino simplemente sucede algo bueno en tu día por el simple hecho de haber tomado ese tiempo, pedido ese tiempo, ese momento, dedicando tu pensamiento a Dios y que se comience a transformar por ese alto que hiciste. O sea, sin necesidad de caminar, sin saber hacia dónde avanzar o qué hacer. La siguiente pregunta es la número 17. Dice, ¿cómo lidian los maestros de Dios con los pensamientos mágicos? Esta es una pregunta crucial tanto para el maestro como para el alumno. Si no se trata bien este asunto, el maestro de Dios habrá hecho daño a sí mismo y habrá atacado al alumno. Esto refuerza el miedo y hace que la magia les parezca real a ambos. La manera de lidiar con la magia es, por lo tanto, una de las lecciones fundamentales que el maestro de Dios tiene que aprender cabalmente. Su responsabilidad principal al respecto es no atacarla. Si un pensamiento mágico despierta hostilidad, de la clase que sea, el maestro de Dios puede estar seguro de que está reforzando su propia creencia en el pecado y de que se ha condenado a sí mismo. Puede estar seguro además de que les ha abierto las puertas a la depresión, al miedo y al desastre. Que recuerde entonces que no es esto lo que quiere enseñar, porque no es esto lo que quiere aprender. Existe no obstante la tentación de responder a la magia de tal manera que ello la refuerza, y esto no es siempre obvio. De hecho, puede estar fácilmente oculto bajo un aparente deseo de ayudar. Este doble deseo es lo que hace que la ayuda no sirva de gran cosa y que inevitablemente produzca resultados indeseables. Tampoco se debe olvidar que el resultado que se produzca será el mismo para él que para el alumno. En este sentido es porque ambos lo creen o ambos le están dando fuerza a esas ideas, a esos pensamientos, y entonces, como dice al inicio, ambos se convencen de que pueda existir esta realidad o de que pueda suceder. Y eso ya se entendería como un ataque hacia el alumno y hacia el maestro al concebir esto como una realidad y no pedir un milagro al Espíritu Santo o la reinterpretación del hecho. Dice, ¿cuántas veces se ha subrayado el hecho de que no solo te das a ti mismo? ¿Y dónde podría observarse esto con mayor claridad que en los tipos de ayuda que el Maestro de Dios presta a aquellos que necesitan su ayuda? En estas situaciones es donde más claramente se le da su propio regalo, pues él solo dará lo que haya elegido para sí mismo, y en ese regalo recibe su juicio acerca del Santo Hijo de Dios. Lo más fácil es permitir que el error se corrija allí, donde es más evidente, y los errores no se reconocen por sus resultados. Una elección que verdaderamente se ha enseñado no puede conducir sino a la liberación del maestro y del alumno que han compartido un mismo propósito. El ataque
puede producirse únicamente si se ha percibido objetivos separados, y este debe de ser el caso si el resultado es cualquier otra cosa que no sea dicha. El hecho de que el maestro de Dios tenga una sola meta hace que el objetivo divino del alumno, hace que el objetivo dividido del alumno se enfoque en una sola dirección y que la llamada de ayuda se convierta en su única petición. Esta se contesta fácilmente con una sola respuesta, y esta respuesta llegará sin lugar a dudas a la mente del maestro. Desde ahí irradiará a la mente del alumno, haciéndola así como la suya. Tal vez sea inútil recordar que nadie puede enfermarse con un hecho. Son siempre las interpretaciones las que dan lugar a las emociones negativas, aunque éstas parezcan estar justificadas por lo que aparentemente son los hechos, o por la intensidad del enfado suscitado. Este puede adoptar la forma de una ligera irritación, tal vez demasiado leve, como para ni siquiera poder notar claramente, o puede también manifestarse en forma de una ira desbordada, acompañada de pensamientos de violencia, imaginados o aparentemente perpetrados. Esto no importa. Estas reacciones son todas lo mismo. Ponen en velo sobre la verdad, y esto no puede ser una cuestión de grados. O bien, la verdad es evidente o bien no lo es. No puede ser reconocida solo a medias. El que no es consciente de la verdad, sino estar contemplando ilusiones. Reaccionar con ira ante cualquier pensamiento mágico que se haya percibido es una de las causas básicas del temor. Examina lo que esta reacción significa y se hará evidente el lugar central que ocupa en el sistema de pensamiento del mundo. Un pensamiento mágico, por su mera presencia, da por sentada la separación entre Dios y nosotros. Afirma, de la forma más clara posible, que la mente que cree tener una voluntad separada y capaz de oponerse a la voluntad de Dios, cree también que puede triunfar en su empeño. Es obvio que esto no es cierto, sin embargo, es igualmente obvio que se puede creer que lo es, y ahí es donde la culpabilidad tiene su origen. Aquel que usurpa el lugar de Dios y se lo queda para sí mismo, tiene ahora un enemigo mortal. Y ahora él mismo tiene que encargarse de su propia protección y construir un escudo con que mantenerse a salvo de una furia tenaz y de una venganza insaciable. ¿Cómo se puede resolver esta injusta batalla? Su final es inevitable, pues su desenlace no puede ser otro que la muerte. ¿Cómo entonces puede uno confiar en sus propias defensas? Una vez más, pues hay que recurrir a la magia. Olvídate de la batalla, acéptala como un hecho y luego olvídate de ella. No recuerdes las ínfimas probabilidades que tienes de ganar. No recuerdes la magnitud del enemigo, ni pienses cuán débil eres en comparación con él. Acepta tu estado de separación, pero no recuerdes cómo se originó. Cree que has ganado la batalla, pero no conserves el más mínimo recuerdo de quién es realmente tu formidable contrincante. Al proyectar tu olvido sobre él, te parecerá que él se ha olvidado también. Y a esto se refiere a cuando experimentas todas estas emociones negativas y todo este dolor, es querer pensar que si yo me olvido de Dios, con eso dejará de existir, dejará de ser, y entonces se crea un vacío, un sentimiento de culpabilidad al respecto, porque tú piensas que en el momento en el que yo niegue su existencia, yo con eso ya podré tener control y la seguridad que necesito para vivir en este mundo, y recurro a los pensamientos mágicos, a la idea de que yo puedo crear mi realidad, de que yo la puedo transformar, de que yo soy el representante de algo en específico en este mundo. Y entonces es ahí cuando se genera todos estos pensamientos y sentimientos de separación al respecto de lo que es Dios. Y se genera todo un sistema de pensamiento acerca de él, y entre ellos van los pensamientos, digamos, como fundamento, el pensamiento de separación y todos los pensamientos, digamos, mágicos al respecto,
o sea, de que yo puedo, yo hago, yo decreto, yo soy, sin concebir mi identidad conectada al Padre. Entonces es aquí cuando forman estos conceptos, digamos, estos conceptos extraños, en donde yo soy pero independiente de, o yo me manifesté o me manifiesto sin la fuente, sin el Padre, sin el origen. Y es ahí en donde entra este conflicto, entra toda esta separación, toda esta depresión, todos estos sentimientos de ira al pensar que en el momento en el que yo olvidé al Padre, este dejó de existir. Y este deja de existir y por lo tanto deja de ser mi origen y deja de ser mi sustento divino y deja de ser mi sustento de fe y deja de manifestarse en mi vida por el simple hecho de que yo he negado su existencia. Entonces, el ego cuando trata de reforzar estas ideas, estos pensamientos, estas intenciones, trata de mantener este círculo tan fuerte de separación y recurre a todo lo externo. O sea, recurre, por ejemplo, a los argumentos científicos, ¿no? Necesitamos la ciencia para comprobarnos y para revelarnos la existencia o de dónde venimos o de nuestro propio origen. Entonces estudiamos y nos metemos a querer comprender la existencia del ser humano a través de muchos caminos. Y es por eso que de repente muchos científicos cuando avanzan en sus investigaciones llegan a un punto de origen en donde se dan cuenta que todo lo interno manifiesta hacia afuera. Es como ahorita las revelaciones de la física cuántica que nos dice todo aquello que pensamos tiene una repercusión en nuestro exterior. Y el curso de milagros habla de que es fundamental este entrenamiento mental, ya que lo que determina lo que nosotros observamos es aquel juicio que nos mantiene encerrados y es aquel juicio que no nos mantiene, no provoca el que nosotros observemos al Creador o que nosotros veamos al Creador tal cual es. Y el curso lo que trata de hacer es desvanecer todas estas ideas que impiden la concepción de que nuestra existencia, nuestra creación, viene a partir del Creador y viene a partir de la fuente divina. Cuando tú comienzas a reconocer todo esto, ya no tienes incertidumbre en el plan divino. Y entonces, continuamos después de este corte y seguiré leyendo la respuesta a esta pregunta. El niño que no juega no es niño, pero el hombre que no juega perdió para siempre al niño que vivía en él, y le hará mucha falta. Om Radio, 30 de abril. Vale la pena ver el mundo a través de los ojos de los niños. Ya regresamos del corte y le doy continuidad a la lectura de la respuesta, cómo lidian los maestros de Dios con los pensamientos mágicos. Dice, ¿cuál va a ser ahora tu reacción ante todos los pensamientos mágicos? No pueden sino volver a despertar tu culpabilidad durmiente, que has ocultado pero no has abandonado. Cada uno le dice claramente a tu mente atemorizada, has usurpado el lugar de Dios. No creas que Él se ha olvidado. Aquí es en donde más vívidamente se ve reflejado el temor a Dios. Pues en ese pensamiento la culpabilidad ha elevado la locura al trono del mismo Dios. Y ahora ya no queda ninguna esperanza, excepto la de matar. En eso estriba ahora la salvación. Un padre iracundo persiga a su hijo culpable. Mata o te matarán, pues estas son las únicas alternativas que tienes. Más allá de ellas no hay ninguna otra, pues lo que pasó es irreversible. La mancha de sangre no se puede quitar y todo lo que él lleva esta mancha sobre sí está condenado a morir. A esta situación sin esperanzas, Dios envía a sus maestros, quien traen consigo la luz de la esperanza directamente desde él. Hay una manera de escapar que se puede aprender y enseñar, pero requiere paciencia y una gran dosis de buena voluntad. Una vez que esto se ha alcanzado, la obvia simplicidad de la lección resalta como una luz blanca y brillante contrapuesta a un horizonte negro, pues eso es lo que es.
Dado que la ira procede de una interpretación y no de un hecho, nunca es justificada. Una vez que esto se entiende, aunque solo sea en parte, el camino queda despejado. Ahora es posible dar el siguiente paso. Por fin se puede hacer otra interpretación. Los pensamientos mágicos no tienen que conducir necesariamente a la condenación, pues no tienen realmente el poder de resucitar culpabilidades. Dice, los pensamientos mágicos no tienen que conducir necesariamente a la condenación, pues no tienen que conducir necesariamente pues no tienen realmente el poder de suscitar culpabilidad, de modo que pueden pasarse por alto y olvidarse en el verdadero sentido de la palabra. La locura tan solo aparenta ser algo terrible. En realidad no puede hacer nada, pues no tiene ningún poder. Al igual que la magia, que se convierte en su sirviente, ni ataca ni protege. Verla y reconocer su sistema de pensamiento es ver lo que no es nada. ¿Puede acaso lo que no es nada suscitar ira? Difícilmente. Recuerda, Maestro de Dios, que la ira reconoce una realidad que no existe. No obstante, es un testigo fidedigno de que tú crees en ella como si se tratase de un hecho, y ahora no podrás escapar hasta que te des cuenta de que has estado reaccionando a tus propias interpretaciones, las cuales habías proyectado sobre el mundo externo. Permite que se te despoje de esa siniestra espada. La muerte no existe, la espada tampoco. El temor a Dios carece de causa. Su amor, en cambio, es la causa de todo lo que está más allá de todo temor y es por lo tanto por siempre real y eternamente verdadera. La siguiente pregunta es, ¿cómo se lleva a cabo la corrección? Dice, hasta que el Maestro de Dios no haya dejado de confundir las interpretaciones con los hechos y las ilusiones con la verdad, no podrá tener lugar una corrección de naturaleza verdadera, que es a la única a la que se le puede llamar verdadera corrección. Si discute con su alumno acerca de un pensamiento mágico, ataca dicho pensamiento, trata de probar que es erróneo o demostrar su falsedad, solo estará dando testimonio de su realidad. Esto conduce inevitablemente a la depresión, pues habrá probado, tanto a su alumno como a sí mismo, que la tarea de ambos es escapar de lo que es real. Y esto es de todo punto imposible. La realidad es inmutable. Los pensamientos mágicos no son sino ilusiones, pues de no ser así, la salvación no sería más que el mismo sueño irrealizable de siempre, solo que con una nueva fachada. El sueño de la salvación, en cambio, tiene un nuevo contenido, y la diferencia entre ambos no estriba solo en la forma. La lección más importante que los maestros de Dios deben aprender es cómo reaccionar sin ira ante los pensamientos mágicos. Solo de esta manera puede proclamar la verdad acerca de sí mismos. El Espíritu Santo puede entonces hablar a través de ellos acerca de la realidad del Hijo de Dios y recordarle al mundo lo que es la impecabilidad. Y aquí tiene un asterisco esta palabra, dice, la palabra impecabilidad se utiliza aquí con el significado de condición carente de pecado. La única condición inalterada e inalterable de todo cuanto Dios creó, el Espíritu Santo, puede ahora proclamar la palabra de Dios a oídos atentos y llevar la visión de Cristo a ojos que ven. Ahora, Él es libre de enseñarles a todas las mentes lo que ellas en realidad son, para que gustosamente les sean devueltas a Él. Y ahora, en su visión y en la palabra de Dios, se perdona y se pasa por alto completamente la culpabilidad. La ira no hace más que proferir a gritos. La culpabilidad es real. La realidad queda obliterada cuando esta creencia de mente reemplaza la de Dios. Ahora, son los ojos del cuerpo los que ven y sus oídos los únicos que pueden oír. El limitado espacio que ocupa y su exiguo aliento se convierte en el criterio con el que medir la realidad y la verdad se vuelve diminuta e insignificante. La corrección tiene una sola respuesta
para todo esto y para el mundo que se basa en ello. Confundes tus interpretaciones con la verdad y te equivocas. Mas un error no es un pecado, ni tus errores han derrocado a la realidad de su trono. Dios reina para siempre, y solo sus leyes impedirán sobre ti y sobre el mundo. Su amor sigue siendo lo único que existe. El miedo es una ilusión, pues tú eres como Dios. Lo voy a volver a leer porque este es el énfasis que nos da el curso con respecto a la respuesta de cómo se lleva a cabo la corrección, de cuando nuestra mente está envuelta en todos estos pensamientos mágicos y toda la reinterpretación que nos quiere dar el curso y el Espíritu Santo mostrarnos otro camino, nos dice, la corrección tiene una sola respuesta para todo esto y para el mundo que se basa en ello. Dice, confundes tus interpretaciones con la verdad y te equivocas. Mas un error no es un pecado, ni tus errores han derrocado a la realidad de su trono. Dios reina para siempre, y solo sus leyes imperan sobre ti y sobre el mundo. Su amor sigue siendo lo único que existe. El miedo es una ilusión, pues tú eres como Dios. Para que el Maestro de Dios pueda curar es esencial, pues, que permita que sus propios errores les sean corregidos. Si siente la más leve irritación al responder a otro, que se dé cuenta de inmediato de que ha hecho una interpretación falsa, que se dirija entonces a su eterno guía interno y deje que él sea el quien juzgue cuál debe ser su respuesta. De este modo, el Maestro de Dios se cura, y en su curación su alumno se cura con él. La única responsabilidad del Maestro de Dios es aceptar la expiación para sí mismo. La expiación es sencillamente la corrección o anulación de los errores. Cuando se haya alcanzado, el Maestro de Dios se habrá convertido por definición en un obrador de milagros. Sus pecados le habrán sido perdonados y él ya no se condenará a sí mismo. ¿Cómo podría entonces condenar a otros? ¿Y habría alguien al que su perdón no pudiese curar? Con esto cierra la respuesta de la pregunta número 18 del Manual para el Maestro del Curso de Milagros. La respuesta de la número 19 o la pregunta de la número 19 con su respuesta es: ¿qué es la justicia? Dice, la justicia es la corrección divina de la injusticia. La injusticia es la base de todos los juicios del mundo. La justicia corrige las interpretaciones a las que la injusticia da lugar y las cancela. Ni la justicia ni la injusticia existen en el cielo, donde el error es imposible y la idea de corrección carece de sentido. Es imposible y la idea de corrección carece de sentido. En este mundo, sin embargo, el perdón depende de la justicia, ya que todo ataque no puede sino ser injusto. La justicia es el veredicto que el Espíritu Santo emite acerca del mundo. La justicia es imposible, excepto en su juicio, pues nadie en el mundo es capaz de dejar a un lado toda injusticia y de hacer únicamente interpretaciones justas. Si el Hijo de Dios fuese juzgado imparcialmente, no habría necesidad de salvación. El pensamiento de separación hubiese sido eternamente inconcebible. La justicia, al igual que su opuesto, es una interpretación. Sin embargo, es la única interpretación que conduce a la verdad. Esto es así porque, si bien la justicia no es de por sí verdadera, no hay nada en ella que se oponga a la verdad. Entre la justicia y la verdad no existe un conflicto intrínseco. Una no es sino el primer paso en dirección a la otra. El camino varía considerablemente a medida que uno avanza. Sería imposible predecir de antemano toda la magnificencia, la grandiosidad de los paisajes y los vastos panoramas que han de salir a nuestro encuentro a lo largo del recorrido. Y aun estos, cuyo esplendor alcanza alturas indescriptibles, según uno siga adelante, no se puede comparar con lo que nos aguarda cuando el camino termine y el tiempo finalice junto con él. Pero por alguna parte hay que comenzar. La justicia es el comienzo. Todos los conceptos que abrigas acerca de ti mismo y de tus hermanos,
todos tus temores acerca de situaciones futuras y toda tu preocupación por el pasado tienen su origen en la injusticia. He aquí el cristal que al ponerse ante los ojos del cuerpo deforma la percepción y trae testigos de un mundo distorsionado a la mente que inventó el cristal y que en tanta estima lo tiene. Así selectiva y arbitrariamente es como se forma, así selectiva y arbitrariamente es como se forja cada concepto del mundo. Los pecados se perciben y se justifican mediante un cuidadoso método selectivo del que está ausente toda idea de totalidad. El perdón no tiene cabida en tal esquema, pues no hay ni un solo pecado que no parezca sino ser verdad eternamente. La salvación es la justicia de Dios. La salvación reinstaura en tu conciencia la integridad de todos los fragmentos que percibes como desprendidos y separados, y esto es lo que te permite superar el miedo a la muerte, pues los fragmentos separados no pueden sino deteriorarse y morir, pero lo que goza de plenitud es inmortal, y por consiguiente semejante a su creador, al ser uno con él. El juicio de Dios es su justicia. Sobre este juicio, totalmente desprovisto de condenación, al ser una evaluación eternamente basada en el amor, has proyectado tu injusticia, atribuyéndole a Dios el cristal de percepción deformada a través del que miras tú. Ahora el cristal es suyo y no tuyo. Ahora tienes miedo de él y te das cuenta de que odias y temes a tu propio ser como si de tu enemigo se tratase. Implorar la justicia de Dios implora la justicia de Dios y no confunda su misericordia con tu demencia. La percepción puede dar forma a cualquier imagen que la mente desee ver. Ten presente esto. En esto estriba el que veas el cielo o el infierno, según elijas. La injusticia de Dios apunta hasta el cielo precisamente porque es totalmente imparcial. La justicia de Dios acepta todas las pruebas que se le presentan, sin omitir nada y sin considerar nada como algo separado y ajeno a todo lo demás. La justicia de Dios juzga desde este punto de vista y solo desde él. Aquí todo ataque y toda condenación dejan de tener sentido y se hacen insostenibles. La percepción descansa, la mente está quieta y la luz retorna nuevamente. Ahora se restaura la visión. Lo que se había perdido ahora se ha encontrado. La paz de Dios desciende sobre el mundo y por fin podemos ver. Entonces aquí el curso lo que nos dice es que la interpretación que nosotros le damos a la justicia de este mundo es en base a nuestro propio juicio, a cómo la percibimos, a lo que nosotros consideramos como lo que debería de ser, desde nuestra perspectiva. Y el curso dice, sí se tendría que utilizar la justicia, pero tendría que ser esta justicia que Dios tiene en consideración, o sea que la justicia que Dios considera es como la adecuada hacia nuestros juicios. Cuando digo que la justicia que considera Dios es con respecto a la verdad que Él ya creó, es como todas las interpretaciones que nosotros tenemos al respecto de nosotros mismos y de nuestros hermanos son nuestras percepciones distorsionadas de lo que Dios ya creó y de la creación divina. Entonces Dios, que creó la perfección, no tiene juicio con respecto a su creación. Y aquí el curso hace la distinción de los juicios que nosotros tenemos hacia nosotros mismos y hacia los demás. Y que en realidad la manera de corregir esto es corregir nuestra percepción al respecto de lo que nosotros pensamos que somos y pensamos que es la creación y lo que pensamos con respecto de Dios hacia nosotros. Entonces es como una cadena de juicios o de situaciones consecuentes en donde tengo una interpretación de Dios, tengo una interpretación de lo que Dios quiere con respecto a este mundo, tengo una interpretación de este mundo y entonces se vuelve este círculo vicioso de interpretaciones y de ahí vienen mis juicios. Cuando el curso te muestra o te ayuda a identificar este patrón,
en donde el problema no está en ti, o más bien el problema no está en la creación que ya hizo Dios en ti o en lo que tú eres, sino la interpretación que tú tienes con respecto a esa creación y por lo tanto la concepción que tienes de ti mismo. Entonces, cuando hay demasiada culpa, hay demasiada, digamos, hay demasiadas ideas de separación y de no concebir a Dios como un ser amoroso y como tu creador en amor. Entonces, inclusive en la mente que está envuelta en demasiadas ilusiones, le es inconcebible creer en un Dios de amor que es tu creador. E inclusive las mentes que están comenzando a entrenarse o que inician el curso de milagros, tenemos cierta duda y cierta incertidumbre de todo aquello que nosotros comenzamos a conocer o todo aquello que nosotros creemos comienza a mostrarnos que es una manera distinta la que nos invita el Espíritu Santo a ver, que todos aquellos juicios que están dentro de ti, que proyectan tu estado mental o tu estado emocional, tienen que ver con aquellas heridas o aquellos pensamientos que has guardado y que el Espíritu Santo te ayuda a sacar, y que el entrenamiento del curso de milagros te favorece a quitar esas barreras que no permiten conocerte o entender que el amor fue quien te creó, y que no solo a ti sino a los otros. Entonces, cuando tú puedes concebir eso en ti, con mayor facilidad entiendes, asimilas que el otro también está en ese estado mental, y que puedes comprender que si tú eres esa creación, el otro también lo es, pero estamos en nuestro proceso de aprendizaje, o inclusive podemos reconocer que ellos están pasando por lo que nosotros pasamos, y hay similitudes en procesos o en caminos en donde no es que tú vayas más adelantado, sino que ves que el curso de milagros te está sirviendo y que estás proyectando una realidad distinta o una manera de vivir distinta. Entonces, aquí el curso no es que te ponga en un plan adelantado con respecto a tu otro hermano, sino más bien es que ya te ayuda a identificar el juicio. Ya tu mente o tú puedes tener esa concepción de un camino distinto, una manera de ver distinta, ya lo puedes observar. Ya puedes observar a tu ego, o sea, ya puedes observar ese sistema de pensamiento, verlo sin juicio y pedir la reinterpretación del Espíritu Santo. Y entonces eso es lo que te ayuda a mantenerte en paz y lo que te ayuda a concebir un mundo en donde todos estamos aprendiendo de todos, y aquella situación que me está costando mucho trabajo o que me está causando mucho dolor, el Espíritu Santo, por decirlo así, es como el que te ayuda a dar un paso hacia atrás para poder observar la situación de una manera diferente, de una manera distinta. Llegamos a la respuesta de la pregunta número 20, ¿qué es la paz de Dios? Dice, se ha dicho que hay una paz que no es de este mundo. ¿Cómo se puede conocer? ¿Cómo se puede encontrar? Y una vez que se encuentra, ¿cómo se puede conservar? Consideremos cada una de estas preguntas por separado, ya que cada una refleja un paso diferente en el camino. Examinemos la primera. ¿Cómo se puede reconocer la paz de Dios? La paz de Dios se reconoce al principio solo por una cosa. Desde cualquier punto de vista, es una experiencia radicalmente distinta de cualquier experiencia previa. No trae a la mente nada que haya sucedido antes, no evoca nada que se pueda asociar con el pasado. Es algo completamente nuevo. Existe ciertamente un contraste entre esta experiencia y cualquier experiencia del pasado, pero curiosamente no es este un contraste que esté basado en diferencias reales. El pasado sencillamente se desvanece y la quietud eterna pasa a ocupar su lugar. Eso es todo. O sea, dice, el pasado sencillamente se desvanece y la quietud eterna pasa a ocupar su lugar. Eso es todo. El contraste que se había percibido al principio sencillamente desaparece. La quietud se ha extendido para cubrirlo todo. ¿Cómo se encuentra esta quietud? Nadie que busque únicamente sus condiciones puede dejar de encontrarla. La paz de Dios no puede hacer acto de presencia allí donde hay ira,
pues la ira niega forzosamente la existencia de la paz. Todo aquel que de alguna manera o en cualquier circunstancia considere que la ira está justificada, proclama que la paz es una insensatez y no podrá por menos que creer que no existe. En esas condiciones no se puede hallar la paz de Dios. El perdón es por lo tanto la condición indispensable para hallarla. Lo que es más, donde hay perdón tiene que haber paz, pues ¿qué otra cosa sino el ataque conduce a la guerra? ¿Y qué otra cosa sino la paz es lo opuesto a la guerra? Aquí el contraste inicial resalta de una manera clara y evidente. Cuando se halla la paz, no obstante, la guerra deja de tener sentido, y ahora es el conflicto el que se percibe como inexistente e irreal. ¿Cómo se conserva la paz de Dios una vez que se ha encontrado? Si la ira retorna en la forma que sea, el pesado telón volverá a caer una vez más y la creencia de que no es posible que haya paz inevitablemente regresará. La guerra se volverá a aceptar una vez más como la única realidad, y ahora tendrá que deponer la espada nuevamente, aunque no te hayas dado cuenta de que habías vuelto a blandir. Pero al recordar, aunque solo sea vagamente, cuán feliz eras sin ella, te darás cuenta de que debiste haberla vuelto a blandir para defenderte. Detente entonces por un momento y piensa en lo siguiente: ¿prefieres el conflicto o sería la paz de Dios una opción mejor? ¿Cuál te aporta? Una mente tranquila no es un regalo baladín. ¿No es preferible vivir a elegir la muerte? Vivir es un júbilo, pero la muerte no es sino llanto. Ves en la muerte tu escapatoria de lo que has hecho, pero lo que no ves es que tú mismo inventaste la muerte, la cual no es más que la ilusión de un final. La muerte no puede ser una escapatoria porque el problema no radica en la vida. La vida no tiene opuesto, pues es Dios. La vida parece ser lo opuesto a la muerte porque tú has decidido que la muerte acaba con la vida. Perdona al mundo y comprenderás que nada que Dios creó puede tener fin y que nada que Él no haya creado es real. Con esta frase se resume nuestro curso. Con esta frase se le da a nuestras prácticas el único objetivo que tiene. Con esta frase se describe el programa de estudios del Espíritu Santo exactamente como es. ¿Qué es la paz de Dios? La paz de Dios no es más que esto, el simple entendimiento de que su voluntad no tiene ningún opuesto. Ningún pensamiento que contradiga su voluntad puede ser verdadero. El contraste entre su voluntad y la tuya tan solo daba la impresión de ser real. En realidad, no había conflicto, pues su voluntad es la tuya. Ahora la poderosa voluntad de Dios es su regalo para ti. Él no desea quedarse con ella solo para sí. ¿Por qué querrías mantener tus insignificantes y frágiles alucinaciones ocultas de Él? La voluntad de Dios es una y es lo único que existe. Ese es tu patrimonio. Todo el universo que se encuentra más allá del sol y las estrellas, así como de todos los pensamientos que puedas concebir, te pertenece. Mas la paz de Dios es la condición que se haga su voluntad. Alcanza su paz y la recordarás. Entonces, aquí nos dice, es como, ¿qué es la paz de Dios? Y nuestra necesidad de vivir en esa paz, de conservarnos en esa paz, de creer que existe. Y aquí el curso nos dice, ¿qué es aquello que evita que suceda? Todos nuestros sentimientos de ira, todos nuestros sentimientos de dolor, provocados por nuestras propias interpretaciones con respecto a algo que haya pasado. O sea, con respecto a un hecho, yo genero toda una cadena, todo un sistema, toda una línea de pensamientos o de ideas que me hacen interpretar esa situación, que hacen que yo tenga una interpretación de eso y genere una respuesta y una reacción. Por lo regular, digamos, la manera más que tenemos por costumbre de reaccionar es con ira, con venganza, y cuando el Espíritu Santo te pide perdonar esta situación, es simplemente reconocer que estoy haciendo una interpretación de los hechos, que no tengo certezas, pero que sí tengo ganas de tenerlas. O sea, es como
tengo ganas de que todo lo que las interpretaciones que yo tengo sean reales para que se justifique mi ataque, para que se justifique mi intención. Y el curso de milagros lo que te invita es a renunciar a ese sistema de pensamiento para que la paz pueda nacer. Es decir, que tú le pidas ayuda y no que lo trates de hacer por tu propia cuenta. Entonces, la próxima semana continuaremos con la pregunta número 21, ¿qué papel juega con las palabras en el proceso de curación? Y por mi parte es todo en este día. Les recordamos de igual manera que nos sigan en nuestras redes sociales y como siempre les digo que tengan muy buen resto de semana e inicio de la siguiente. Nos vemos el próximo jueves, hasta pronto. Ya regresamos del corte y